El 14 de octubre de 2013, poco después de las 6 de la mañana, Alex Branson salió de su casa en Chestwood, Maine, bajo un cielo aún grisáceo de otoño. Tenía 45 años, era mecánico desde los 20 y conocido en el vecindario por su puntualidad y carácter reservado. Según su esposa, Laura, ese lunes había decidido ir temprano al supermercado y a la ferretería para comprar víveres y aceite para el generador. Nada inusual. Tomó su camioneta Chevrolet Silverado. Saludó con un gesto a un vecino que apenas lo alcanzó a ver desde el porche y se fue. Esa fue la última vez que alguien lo vio. Una cámara de tráfico lo captó a las 6:12 a.m. girando hacia la ruta 47. Después, nada. No hubo movimientos bancarios, no llamadas desde su celular, ni actividad en su cuenta de correo. Laura no reportó la desaparición hasta pasadas 30 horas. Dijo que pensó que Alex necesitaba espacio, que había estado abatido, como si arrastrara un desánimo del que no hablaba. Fue su hermana, Rachel Branson, quien reaccionó con alarma. Rachel vivía a 1 hora de distancia, pero conocía a su hermano mejor que nadie. Alex no se iba sin avisar. Nunca lo había hecho. Menos aún sin llevar su billetera, sus llaves del taller, ni siquiera su inhalador, que siempre tenía a mano por el asma crónica. La policía local inició una búsqueda protocolaria. Al principio, sin urgencia. Voluntarios y agentes recorrieron un radio de 30 millas alrededor del pueblo. Se inspeccionaron caminos forestales, ríos, estaciones de servicio, clínicas, moteles. Se consultaron las cámaras de seguridad de farmacias, gasolineras, cafés de carretera. Nadie lo había visto. La camioneta tampoco apareció, como si se hubiera evaporado. La oficina del sheriff amplió el rango, pero pasaron los días sin un solo indicio concreto. Sin testigos. Sin pistas, la investigación empezó a enfriarse. Mientras tanto, Laura parecía moverse entre el desconcierto y la resignación. Dijo a la prensa local que Alex llevaba tiempo con pensamientos oscuros, pero no pudo precisar a qué se refería. Los vecinos, sin embargo, contaron otra historia. La noche anterior a la desaparición, se habían oído golpes y gritos apagados desde el garaje de los Branson. Uno incluso aseguró que vio la luz encendida pasada la medianoche. La policía tomó nota, pero sin signos de lucha en la casa ni en el taller, lo consideró irrelevante. Rachel, en cambio, no estaba dispuesta a dejarlo pasar, convencida de que su hermano no se había marchado por voluntad propia. Rachel comenzó su propio rastreo. Revisó las cuentas de redes sociales de Alex, contactó con antiguos compañeros del taller, imprimió fotos y las repartió en pueblos cercanos. Fue ella quien presionó a la policía para que no cerrara el caso. No está desaparecido, decía. Lo desaparecieron. Pero en ese momento nadie le creía. En un pueblo pequeño donde todos se conocen, el silencio pesa más que la verdad. Y Rachel sabía que algo oscuro se escondía en este silencio. Las labores de búsqueda continuaron sin descanso durante las semanas siguientes a la desaparición de Alex Branson. La policía, reforzada por voluntarios locales y equipos especializados del condado, organizó rastreos sistemáticos en un radio de hasta 50 kilómetros desde el último punto conocido. Drones sobrevolaron los bosques cercanos, unidades caninas recorrieron senderos olvidados y cauces de ríos parcialmente secos fueron inspeccionados a pie. No se encontró ningún rastro, ni huellas de neumáticos fuera de lo común, ni objetos abandonados, ni señales de algún accidente. La camioneta de Alex, que debía ser fácil de identificar, parecía haberse desvanecido junto con su dueño. En la casa familiar no se hallaron signos evidentes de forcejeo, ni indicios de salida abrupta. El garaje estaba cerrado con llave, las herramientas en orden. Su teléfono móvil había quedado cargando en la cocina, como si el dueño pensara regresar en pocos minutos. El frigorífico mostraba productos comprados 2 días antes, algunos ya vencidos.
Nada sugería una planificación previa para ausentarse, lo que contradecía la idea de una desaparición voluntaria. Laura Branson colaboró en las primeras diligencias, pero con una actitud que algunos agentes describieron como distante. En sus declaraciones mencionó que Alex no se encontraba bien emocionalmente y había tenido episodios de introspección preocupante. Cuando se le pidió más información, no pudo aportar detalles concretos. Su comportamiento fue interpretado en ese momento como una forma de lidiar con el estrés. Sin embargo, algunos allegados comenzaron a notar contradicciones en sus palabras. Laura había mencionado a unos que Alex se fue temprano para abastecerse de combustible, mientras que a otros aseguró que él buscaba aislarse por unos días. Paralelamente, vecinos del sector entregaron testimonios sobre sonidos extraños la noche anterior a la desaparición. Ruidos fuertes, similares a golpes metálicos, y un murmullo continuo durante casi media hora en el garaje. La policía entrevistó a quienes afirmaron haber escuchado algo, pero sin evidencia concreta. El informe oficial consideró que podrían tratarse de actividades cotidianas, exageradas por el contexto. 2 semanas después, al no hallarse pistas nuevas, el caso fue reclasificado como persona desaparecida sin evidencia de delito. Esto supuso una reducción significativa de recursos asignados. Rachel Branson reaccionó con indignación. Convencida de que su hermano jamás habría dejado atrás su vida sin razón, organizó por cuenta propia una red de contactos para distribuir información en estaciones de servicio, talleres y moteles de carretera. Además, escribió cartas a medios regionales, instando a mantener la atención sobre el caso. No recibió respuesta inmediata, pero su determinación marcó un punto de inflexión. Durante ese tiempo, Laura realizó una consulta a la aseguradora para conocer las condiciones de cobro en caso de desaparición prolongada. Un mes más tarde presentó una solicitud oficial para declarar a Alex como persona desaparecida. La rapidez del trámite sorprendió a algunos familiares, especialmente a Rachel, quien acudió al ayuntamiento local para manifestar su rechazo. Consideró la petición como una maniobra precipitada, motivada por intereses económicos. Sin pruebas que respaldaran una hipótesis criminal, el expediente fue archivado temporalmente. La comunidad, inquieta, comenzó a murmurar. La ausencia de respuestas alimentó teorías contradictorias, pero la verdad seguía oculta. Mientras tanto, Rachel decidió no rendirse. Para ella, lo que no se veía no era prueba de que nada había ocurrido, sino evidencia de que alguien había trabajado para borrar todo rastro. 2 meses después de la desaparición de Alex Branson, Laura recibió un sobre sin remitente en el buzón de su casa. El matasellos era local, con fecha del día anterior. En su interior, una hoja blanca doblada en 2, contenía un breve mensaje manuscrito. «Me tengo que ir. No me busques. Estoy vivo». El texto no incluía nombre ni firma, pero el estilo de escritura era similar al de Alex. Laura entregó el documento a la policía, que ordenó un análisis grafológico. Los peritos no llegaron a una conclusión definitiva. Si bien existían coincidencias en el trazo, también se detectaron anomalías que impedían una verificación concluyente. La hoja no tenía huellas dactilares, ni marcas de agua ni signos que indicaran su procedencia. La tinta era común, de bolígrafo negro estándar. La recepción de esa carta provocó un cambio de rumbo en la investigación. Las autoridades, sin elementos que probaran la comisión de un delito y ante la posibilidad de que el propio Alex hubiera escrito el mensaje, cerraron provisionalmente el caso. Legalmente, no había motivos para continuar las diligencias. Oficialmente, Alex Branson era un adulto desaparecido por voluntad propia. La decisión generó incomodidad en parte de la comunidad, pero se basaba en protocolos vigentes. Rachel Branson reaccionó con escepticismo. Tras examinar una copia de la nota, notó la ausencia de elementos personales. El texto no hacía referencia a ningún miembro de la familia, ni a lugares específicos, ni a costumbres de Alex que hubieran validado su autenticidad. Además,
La frase utilizada no coincidía con el estilo directo de su hermano. Desde su punto de vista, la carta no buscaba comunicar, sino cerrar el caso. Esa falta de humanidad en el contenido alimentó su desconfianza. Mientras tanto, Laura comenzó a mostrar cambios en su entorno personal. En febrero de 2014, fue vista en compañía de un hombre desconocido en varios establecimientos del centro del pueblo. Inicialmente, la relación pasó desapercibida. No obstante, con el tiempo, vecinos identificaron al acompañante como Charles Daines, un hombre con antecedentes por fraude bancario y tenencia ilegal de armas. Según registros judiciales, había cumplido condena en Vermont y carecía de empleo estable. Su llegada a Chestwood no había sido anunciada ni documentada. En cuestión de semanas, se lo vio entrando y saliendo con regularidad de la casa de Laura, usando incluso la entrada del garaje que anteriormente pertenecía a Alex. Rachel, al tanto de esta situación, solicitó información sobre Daines en bases de datos públicas. Detectó coincidencias con antiguos alias utilizados por él y obtuvo documentos que probaban su presencia en la zona desde finales del año anterior. Esto contradecía la versión de Laura, quien aseguraba haberlo conocido por casualidad en la primavera de 2014. Para Rachel, la repentina aparición de Daines, unida a la carta sospechosa y a la inacción policial, formaban un patrón inquietante. Comenzó a cruzar datos sobre movimientos financieros, registros telefónicos y fotografías callejeras. Hasta ese momento, no logró encontrar pruebas directas de una conexión entre Laura y Daines antes de la desaparición, pero su convicción no se debilitó. Al contrario, empezó a considerar que detrás de ese silencio aparente se ocultaba algo más profundo. A comienzos de 2015, Charles Daines ya se había instalado de manera permanente en la vivienda donde antes vivía Alex Branson. Su presencia dejó de ser esporádica y comenzó a integrarse en las rutinas del vecindario. Conduciendo la misma camioneta Silverado que pertenecía a Alex, retiraba correspondencia del buzón, hacía compras en los mismos comercios del centro y figuraba como contacto de emergencia en la farmacia local, registrado como esposo de Laura Branson. En febrero de ese mismo año, la pareja contrajo matrimonio en una ceremonia discreta en el condado de Androscoggin. La fecha coincidía exactamente con los 18 meses requeridos para declarar legalmente desaparecida a una persona y acceder a la totalidad del seguro de vida. Con la confirmación del nuevo estado civil, Laura presentó los documentos necesarios ante la aseguradora y obtuvo el pago completo del monto estipulado por la póliza contratada por Alex. El ingreso repentino de dinero permitió cambios visibles. La pareja abrió una cuenta conjunta en un banco regional y en los meses siguientes adquirió una propiedad en las afueras de Gorham, a unos 20 kilómetros de Chestwood. Se trataba de una casa amplia, de 2 pisos, con terreno boscoso y garaje doble. La antigua vivienda de los Branson fue puesta en venta poco después, aunque por un tiempo continuaron regresando ocasionalmente, argumentando que estaban ordenando pertenencias. Durante esas visitas, mantenían siempre cerrados con llave tanto el garaje como el pequeño cobertizo del fondo. Varios vecinos comentaron que Charles evitaba cualquier conversación sobre Alex y que, a pesar de ocupar su antigua vivienda, parecía no tener interés alguno en conocer su historia. Rachel Branson, alertada por estos movimientos, decidió presentar una nueva solicitud formal para reabrir el caso. Alegó que el matrimonio reciente, sumado a la desaparición sin resolver, requería una segunda revisión judicial. No obstante, su petición fue desestimada por falta de nuevos elementos probatorios. Ante la negativa, optó por contratar a un equipo de investigadores privados. Los detectives comenzaron a reconstruir el historial reciente de Charles Daines, así como las conexiones financieras y electrónicas de Laura en los meses previos y posteriores a la desaparición de Alex. Una de las primeras acciones fue verificar el número de identificación vehicular, VIN, de la camioneta utilizada por Charles. Aunque el exterior había sido ligeramente modificado, nuevos faros, repintado parcial, el VIN reveló que el vehículo no había pasado por revisiones técnicas desde octubre de 2013.
lo cual era incoherente con su uso frecuente. Además, la revisión de documentos personales mostró que Dines utilizaba una identidad con registros alterados y que existían vínculos previos entre él y Laura en forma de pequeñas transferencias bancarias desde al menos mediados de 2012. Aunque ninguno de estos hallazgos constituía una prueba concluyente, el panorama se tornó más complejo. Las coincidencias comenzaban a acumularse. Lo que en un principio parecían simples anomalías administrativas empezaban a configurar una secuencia temporal que sugería planificación. Sin embargo, en ausencia de una evidencia directa, como un cuerpo o un testigo, las autoridades aún consideraban el caso como cerrado. Rachel, frustrada pero no disuadida, decidió continuar. La historia de su hermano, pensaba, no podía terminar convertida en una simple ausencia sin explicación. En marzo de 2017, una cámara de tráfico ubicada en las afueras de Westbrook captó la imagen de una camioneta que, a pesar de lucir modificaciones externas, coincidía en marca, modelo y color con la desaparecida Silverado de Alex Branson. El sistema automatizado de lectura de matrículas no logró identificar el número correctamente, pero un análisis manual posterior permitió visualizar parcialmente el número VIN reflejado en el parabrisas. La secuencia coincidía con la registrada en el Sistema Nacional como vinculada a un caso de persona desaparecida. La imagen fue enviada a la Policía Estatal, que inició un rastreo del posible recorrido del vehículo en los días anteriores y posteriores a su detección. A partir de registros de cámaras ubicadas en rutas secundarias y áreas comerciales, se identificaron nuevos avistamientos del mismo vehículo. Uno de ellos, fechado 2 meses después, resultó clave. En una tienda de autopartes cercana a Gray, una cámara de vigilancia grabó a Charles Dines cargando varias cajas con repuestos y 2 bidones de combustible en la caja de la camioneta. Las imágenes fueron claras. Dines usaba una gorra oscura y camiseta sin logotipos, pero su rostro coincidía con el registrado en la base de datos. Rachel Branson. Al conocer esta grabación a través de los investigadores privados, que aún mantenía contratados, decidió llevar la evidencia a la oficina del fiscal del condado. Hasta ese momento, el caso seguía archivado, pero la presión mediática y la coherencia de los nuevos hallazgos motivaron una revisión preliminar. Rachel contactó a un periodista local que ya había escrito sobre casos sin resolver en Maine. La publicación de un artículo detallando la cronología de desaparición, el nuevo video y los antecedentes de Dines provocó reacciones inmediatas. En menos de una semana, el caso volvió a ser incluido en la lista de investigaciones activas bajo supervisión estatal. Uno de los primeros pasos tras la reapertura fue una inspección del antiguo domicilio de los Branson, ya deshabitado y en venta. Aunque la vivienda había sido limpiada y parcialmente remodelada, se solicitó un registro detallado del garaje y los espacios exteriores. En un cobertizo trasero, cerrado con candado oxidado, los agentes hallaron un armario metálico empotrado. En su interior se encontraron varios objetos envueltos en bolsas de tela. Un par de guantes manchados, un reloj de pulsera con las iniciales AEB, grabadas en la parte trasera, una gorra con el logo del taller Branson Auto y una lata vacía de gasolina. Todos los artículos fueron enviados al laboratorio forense para su análisis. Lo más significativo fue que las huellas dactilares halladas en la superficie de la lata correspondían a Laura Branson. Aunque ella había declarado años antes no haber usado combustibles ni herramientas del taller desde la desaparición de su esposo, los resultados indicaban lo contrario. Esta contradicción fue suficiente para justificar una orden judicial más amplia. Para Rachel, el hallazgo confirmó su intuición. Alguien había intentado borrar las huellas del pasado, pero la verdad, a pesar del tiempo, seguía aflorando en los detalles. Tras el hallazgo de los objetos en el cobertizo de la antigua vivienda de los Branson, las autoridades obtuvieron una orden judicial para registrar la nueva residencia de Laura y Charles Dines en las afueras de Gorham. El operativo se llevó a cabo con discreción,
a primera hora de la mañana, con el objetivo de evitar filtraciones. Durante el cateo, los agentes centraron su atención en el sótano, una zona parcialmente remodelada en los últimos meses. Al remover una sección de paneles bajo la escalera, encontraron una caja de cartón sellada con cinta adhesiva antigua, sin identificación externa. Su contenido, aunque aparentemente inofensivo, resultó ser de gran valor para la investigación. Dentro de la caja se hallaban documentos personales de Alex Branson. Su credencial de mecánico, fotografías familiares fechadas entre 2007 y 2009, una agenda con anotaciones técnicas y su anillo de bodas, aún con la inscripción original en el interior. Los objetos presentaban signos de manipulación reciente, a pesar de haber sido guardados durante años. En el fondo de la caja, cuidadosamente dobladas, se encontraron varias hojas escritas a mano, algunas incompletas. Una de ellas contenía el borrador casi literal de la carta recibida por Laura en 2013, con frases idénticas a las del supuesto mensaje de despedida atribuido a Alex. Una versión preliminar incluso presentaba correcciones en tinta roja, lo que sugería una elaboración meticulosa. El hallazgo fue considerado decisivo. Hasta ese momento, la autenticidad de la carta había sido el principal argumento para mantener el caso cerrado. Ahora, con pruebas de que el mensaje pudo haber sido falsificado desde dentro del entorno íntimo de la pareja, la investigación cambió de rumbo. Forenses especializados fueron convocados para analizar los escritos mientras se autorizaba la vigilancia de los movimientos financieros y telefónicos de ambos residentes. Simultáneamente, los guantes encontrados en el cobertizo fueron sometidos a pruebas genéticas. Las muestras revelaron la presencia de ADN perteneciente a Rachel Branson, lo cual resultaba inesperado. Al ser interrogada, ella explicó que los guantes eran parte de un antiguo juego de herramientas compartidas con su hermano en el taller familiar. Esta afirmación fue confirmada por registros de compras previas a la desaparición, eliminando sospechas sobre su participación. Con los indicios acumulados, la policía revisó nuevamente las transacciones bancarias de Laura desde 2012. Se identificaron transferencias periódicas hacia una cuenta vinculada a Charles Danes, incluso antes de su aparición pública en Chestwood. Esta conexión financiera previa contradecía la versión de Laura sobre un encuentro fortuito posterior a la desaparición. La línea temporal sugería una relación establecida mucho antes de que Alex dejara de ser visto. Aunque aún no existía evidencia física del paradero del cuerpo, los fiscales consideraron que la sumatoria de elementos justificaba la restricción de movimientos para ambos sospechosos. Fueron notificados formalmente de su obligación de permanecer en la jurisdicción. El caso se acercaba a una fase crítica. Cada hallazgo apuntaba a una construcción deliberada de una mentira, tejida cuidadosamente a lo largo de los años. Para los investigadores, la pregunta ya no era si ocurrió un crimen, sino cuándo y cómo se había logrado encubrirlo durante tanto tiempo. En la primavera de 2020, durante un control rutinario de tráfico en las inmediaciones de Danville, una patrulla estatal detuvo una camioneta Chevrolet Silverado, con matrícula sospechosa. El conductor, un hombre de unos 50 años, presentó una licencia a nombre de Thomas Green, pero la fotografía no coincidía del todo. La actitud evasiva del sujeto y la condición del vehículo, con pintura desgastada y remaches mal colocados en la parte trasera, llevaron a los agentes a realizar una verificación más profunda. Bajo una capa de pintura reciente, se halló el número VIN original grabado en el chasis. El número correspondía a la camioneta registrada a nombre de Alex Branson, desaparecido desde 2013. El hallazgo activó de inmediato una alerta judicial. En el asiento trasero del vehículo se encontraba una gorra con el logo bordado de Branson Auto, visiblemente usada pero aún legible. En la guantera, los agentes localizaron un recibo arrugado por la compra de combustible, fechado el 14 de octubre de 2013. El nombre impreso en el ticket era A. Branson. La combinación de pruebas materiales y contradicciones en la identidad del conductor justificó una detención inmediata.
El individuo fue identificado formalmente como Charles Daynes tras una revisión biométrica en la base de datos criminal del estado. Mientras Daynes era trasladado a la comisaría del condado, se emitió una citación judicial para Laura Branson, quien en ese momento residía aún en la propiedad de Gorham. La policía, amparada por una nueva orden de registro, procedió a un segundo allanamiento. En una de las habitaciones del piso superior, dentro de un archivador metálico, se encontró un documento manuscrito atribuido a Alex. Presentaba correcciones e irregularidades que planteaban dudas sobre su autenticidad y su contenido patrimonial. El estilo del texto coincidía con otros documentos redactados por ella. Peritos caligráficos confirmarían posteriormente que se trataba de una falsificación. El descubrimiento del vehículo, junto con el recibo de combustible del día exacto de la desaparición y el testamento apócrifo, constituyeron pruebas claves para el Ministerio Público. La Fiscalía imputó a Laura Branson y Charles Daynes con base en evidencias de irregularidades legales vinculadas a la desaparición y a beneficios obtenidos posteriormente. Ambos fueron puestos bajo custodia preventiva a la espera del juicio. Rachel Branson fue informada de los hechos por los oficiales del caso. Presenció el arresto de Laura desde el otro lado de la calle, sin pronunciar palabra. Después de casi 7 años de incertidumbre, silencios y sospechas, los fragmentos sueltos de una historia inconclusa comenzaban a tomar forma dentro de un marco legal. Por primera vez desde 2013 existía una narrativa que, aunque aún incompleta, permitía entender cómo el nombre de su hermano había sido convertido en una fachada para encubrir una desaparición cuidadosamente construida. En octubre de 2020, a raíz de los nuevos cargos presentados contra Laura Branson y Charles Daynes, un equipo forense especializado fue convocado para realizar una segunda inspección exhaustiva en el antiguo domicilio de los Branson. A diferencia de la revisión anterior, esta vez se utilizó tecnología de escaneo subterráneo y luminiscencia para detectar rastros biológicos invisibles a simple vista. El foco se centró en el cobertizo donde, meses antes, se habían hallado pertenencias de Alex. Bajo las tablas del suelo, protegidas por una capa de tierra y aislante plástico, se identificaron manchas secas que reaccionaron positivamente ante luminol, una sustancia que revela presencia de sangre. Las muestras fueron enviadas al laboratorio del estado, donde se confirmó que correspondían a sangre humana, con perfil genético coincidente con el de Alex Branson. Además, en un compartimento oculto en una pared lateral, los peritos localizaron un martillo fue encontrado con posibles indicios biológicos que, tras análisis, reforzaron la hipótesis de un hecho violento que no pertenecían a los actuales propietarios. La evidencia genética fue cotejada con muestras proporcionadas por Rachel Branson y coincidió plenamente con los registros de ADN de su hermano. Este hallazgo cambió la naturaleza jurídica del caso. Lo que hasta entonces había sido una acusación sustentada en pruebas circunstanciales y documentos falsificados pasó a ser considerado homicidio doloso. La Fiscalía reclasificó los cargos y se abrió una causa penal por asesinato en primer grado. La presión mediática aumentó tras la publicación de los resultados forenses. El caso Branson, hasta ese momento tratado como una desaparición con elementos atípicos, se convirtió en un ejemplo emblemático de una investigación reabierta gracias a la persistencia de un familiar. Durante el análisis de los dispositivos personales incautados en la casa de Gorham, se encontró un archivo en el ordenador portátil de Laura. Se trataba de un documento de texto sin título, escrito en primera persona. Aunque no contenía una confesión formal, incluía frases que implicaban una participación directa en los hechos. Una de ellas decía: «Todo ocurrió demasiado rápido, no quise hacerlo». Pero él no se habría ido por voluntad propia. El archivo no había sido enviado ni compartido, pero la fecha de creación coincidía con un periodo en el que la investigación había sido archivada. Los analistas concluyeron que era una especie de reflexión personal redactada sin intención de divulgación. Charles Daynes se negó a declarar en todo momento. Su defensa argumentó que no existían pruebas de su participación directa en el acto violento. No obstante,
Las pruebas materiales demostraban su colaboración posterior, especialmente en el ocultamiento de evidencia y el uso fraudulento de los bienes de la víctima. Ambos fueron formalmente procesados. El cuerpo de Alex Branson nunca fue localizado, pero los fiscales estimaron que la muerte ocurrió el mismo día de su desaparición, basándose en el análisis de las manchas de sangre y el recibo de combustible encontrado en la guantera del vehículo. El caso fue cerrado como homicidio resuelto sin recuperación del cuerpo. En Chestwood, la noticia provocó manifestaciones espontáneas en apoyo a Rachel Branson y exigencias públicas para la revisión de otros casos archivados bajo supuestos similares. En enero de 2021, comenzó el juicio contra Laura Branson y Charles Daines en el Tribunal Superior del Condado de Cumberland. El proceso atrajo una cobertura mediática significativa, con periodistas locales y corresponsales nacionales ocupando los bancos reservados para la prensa. Las sesiones fueron abiertas al público y contaron con la presencia constante de Rachel Branson, familiares de la víctima y miembros de la comunidad de Chestwood. El juicio se prolongó durante 6 semanas y presentó un total de 47 elementos de prueba, entre objetos físicos, documentos financieros, peritajes forenses y testimonios de expertos. La fiscalía argumentó que el motivo principal del crimen fue económico, sustentado en la obtención de la póliza de seguro y la apropiación total de los bienes de Alex Branson. Además del beneficio financiero, se expuso como móvil secundario el deseo de iniciar una nueva vida junto a Charles Daines sin obstáculos legales ni sociales. El equipo acusador reconstruyó una línea de tiempo detallada que abarcó desde las primeras transferencias monetarias entre Laura y Daines en 2012, hasta la falsificación del testamento y la manipulación del entorno posterior a la desaparición. Los peritos caligráficos presentaron análisis comparativos entre la carta recibida por Laura y los borradores encontrados en su domicilio, estableciendo similitudes estructurales que descartaban la autoría de Alex. Los expertos forenses detallaron las condiciones en que fue ocultada la sangre de la víctima y explicaron cómo las trazas biológicas, pese al paso del tiempo y los intentos de limpieza, pudieron ser recuperadas y analizadas con éxito. Además, se aportaron registros de movimientos bancarios, correos electrónicos eliminados y fotografías que vinculaban a la pareja antes de la fecha oficial de desaparición. La defensa de Laura se centró en alegar una alteración emocional significativa, derivada de una relación matrimonial insatisfactoria. Su equipo legal intentó argumentar que había sufrido presiones psicológicas, episodios de ansiedad y una dependencia emocional hacia Daines, que la llevaron a actuar de forma irracional. Sin embargo, la acusación presentó mensajes archivados que reflejaban una planificación fría y metódica, así como acciones administrativas cuidadosamente ejecutadas para consolidar el control sobre los bienes de la víctima. En el caso de Daines, su defensa argumentó desconocimiento sobre el crimen hasta tiempo después de ocurrido. Sin embargo, la evidencia de su participación activa en la ocultación de pruebas, el uso del vehículo de la víctima y el beneficio económico directo lo situaron como cómplice necesario. El jurado deliberó durante 3 días. Finalmente, emitió un veredicto unánime. Culpables. Laura Branson fue condenada a 30 años de prisión sin posibilidad de libertad condicional antes de 2040. Mientras que Charles Daines recibió una sentencia de 18 años por complicidad en homicidio y fraude agravado. Durante la lectura del fallo, el juez señaló que el crimen no fue impulsivo ni resultado de una crisis momentánea, sino una estrategia sostenida, cuidadosamente ejecutada y finalmente desmantelada por la persistencia de quienes no dejaron de buscar la verdad. En paralelo al cierre del proceso, Rachel Branson presentó la documentación para establecer una fundación con el nombre de su hermano, destinada a apoyar casos de personas desaparecidas sin resolución judicial. La comunidad de Chestwood, por primera vez desde 2013, recuperó la capacidad de nombrar a Alex Branson sin temor ni duda. El caso Branson
fue cerrado judicialmente en 2021, pero sus consecuencias continuaron desarrollándose durante los años siguientes. La historia del mecánico desaparecido en un pequeño pueblo de Maine se convirtió en un referente dentro de los círculos jurídicos y policiales. En respuesta directa a las omisiones iniciales del caso, el Departamento de Policía Estatal de Maine inició una revisión sistemática de todos los expedientes de desapariciones no resueltas en las últimas 2 décadas que habían sido archivados sin presencia de cuerpo ni pruebas concluyentes. Como resultado, se reabrieron 5 investigaciones con características similares. En algunas de ellas también se identificaron elementos manipulados, lo que provocó reformas internas en los protocolos de evaluación de riesgos y cierre de casos. En el ámbito educativo, varios institutos secundarios y universidades de la región comenzaron a incluir el caso Branson en programas de ética cívica, ciencias forenses y derecho penal. Se analizaba como ejemplo de cómo la perseverancia familiar, combinada con el periodismo independiente y el análisis forense, podía revertir decisiones institucionales erróneas. Rachel Branson, con el apoyo de organizaciones civiles, impulsó la creación de un fondo académico en nombre de su hermano. La beca Alex Branson se destinó a estudiantes de formación técnica en mecánica automotriz, con especial énfasis en jóvenes de zonas rurales que enfrentaban dificultades económicas. En paralelo, el vehículo Chevrolet Silverado, pieza clave en la reactivación del caso, fue donado por orden judicial al Museo de Criminalística de Boston. Allí se expuso como parte de una muestra dedicada a crímenes resueltos por evidencia material tardía. La camioneta, restaurada parcialmente pero conservando las marcas originales de su uso prolongado, fue acompañada por una línea de tiempo detallada dada del caso. Miles de visitantes anuales pasaron a conocer la historia no solo como relato de crimen, sino como advertencia contra los errores por omisión y el impacto de decisiones administrativas apresuradas. En el plano local, la vivienda donde vivieron Alex y Laura Branson fue finalmente vendida a una familia que, tras remodelaciones extensas, demolió el cobertizo original. El terreno fue reconfigurado, pero una losa conmemorativa quedó en uno de los rincones del jardín. No llevaba nombre ni fechas, solo una inscripción. La verdad no desaparece. La comunidad de Chestwood, marcada durante años por el silencio, celebró en 2023 un acto simbólico en la plaza principal, donde se rindió homenaje a quienes, como Rachel, insistieron en buscar respuestas cuando las instituciones dejaron de hacerlo. El cuerpo de Alex Branson nunca fue localizado. Pese a múltiples excavaciones en propiedades anteriores de los acusados y en áreas sugeridas por informes anónimos, no se obtuvieron resultados. Sin embargo, el reconocimiento judicial de su muerte y la condena de los responsables permitieron cerrar el ciclo legal. Para muchos, eso fue suficiente. El caso no fue recordado por su complejidad técnica ni por la naturaleza del crimen, sino por lo que representó: la posibilidad de justicia incluso sin cadáver, la validez de las preguntas persistentes y la memoria como herramienta para combatir el olvido. Lo que comenzó como una desaparición en la quietud de una carretera rural terminó siendo símbolo de algo mayor, una verdad que, aunque enterrada, nunca dejó de existir. Amigos, antes de finalizar esta historia, es importante decir algunas palabras. Nuestro contenido está dedicado al análisis de eventos criminales, pero de ninguna manera justifica ni glorifica la violencia. Exploramos estos casos para comprender mejor sus causas y consecuencias. Todos los hechos descritos forman parte de una narración ficticia, basada en investigaciones reales y análisis criminales. Mostramos la psicología de los delincuentes y el trabajo de las autoridades para resaltar la importancia de la justicia. Condenamos categóricamente cualquier forma de crimen y violencia. Esta historia no pretende romantizar los delitos, sino demostrar sus repercusiones y advertir sobre los peligros que pueden representar. Nunca intenten imitar lo que ven o escuchan en historias como esta. Cualquier acto delictivo conlleva consecuencias irreversibles.
La conciencia sobre estos temas ayuda a construir un mundo más seguro. Gracias por su atención y por su enfoque reflexivo hacia estas historias.